Buenos días, Enmar. Gracias por una nueva oportunidad aquí en el Magazine del Valle, hacerle una nueva entrevista al doctor Tomás Fajardo Hernández en un tema tan importante que se está oyendo a nivel nacional, como es el decreto 557 del 15 de abril del 2020. Este decreto, que es un decreto legislativo, decreto presidencial, habla sobre los aportes a la pensión, y por eso estamos aquí con el doctor Tomás Fajardo, porque esto también incide en la demanda a los fondos que él ha venido o está llevando, y que lleva 15 años en este proceso, y que hoy ya estamos en los últimos tramos de esta importante demanda en Colombia. Entonces, doctor Tomás Fajardo, para que explique cuáles son las incidencias negativas, donde habla el decreto 557 del 15 de abril del 2020. Buenos días. En efecto, la pandemia trae una legislación especial para el momento histórico que vivimos. Y en el caso de las comisiones de administración, o mejor, en el caso de los aportes o cotizaciones obligatorias a pensiones, pues no es la excepción. Efectivamente, el gobierno nacional expide el decreto 558 del 2020, del 15 de abril de 2020, y en su artículo 3 señala que los empleadores, los trabajadores independientes, cotizarán como cotización obligatoria solamente el 3%. Pero su finalidad no es cubrir el aporte obligatorio para la contingencia pensión y los gastos de administración que cobran las sociedades administradoras de fondos de pensiones, sino que su finalidad es solamente cubrir el costo de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y las comisiones de administración en el régimen de ahorro individual con solidaridad, y el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia y las comisiones de administración en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, en todo el sistema. En estas condiciones, a raíz de la expedición de este decreto, el aporte a pensiones, tanto del patrono como del trabajador, solamente queda reducido a pagarle a las sociedades administradoras las comisiones de administración, cuando el objeto de la seguridad social no es pagar comisiones de administración. El objeto de la seguridad social es la pensión del trabajador, es decir, el aporte obligatorio, que es lo que garantiza la contingencia pensión. ¿No? Acá se le da prelación a las sociedades administradoras de fondos de pensiones que pertenecen al sector financiero, y que, teniendo en cuenta que estamos en un gobierno donde prevalece el sistema financiero al derecho fundamental a la vida, a la salud, entonces pues obviamente es apenas lógico que los trabajadores en Colombia por esta temporada se queden sin su aporte obligatorio. Los pagos siguen siendo iguales: 75% el empleador, 25% el trabajador, y cuando hablo de los pagos, hablo del porcentaje que cada una de las partes debe aportar del 100% que fija la ley.
La finalidad entonces, como ya dijimos, es cubrir unos gastos de administración. ¿Y cuál es el objetivo? Dice la ley, brindar mayor liquidez a los patronos. Y además dice que igualmente hacerlo con los trabajadores dependientes o independientes. Pues ya vamos a ver en la realidad que efectivamente a los patronos les evita el desembolso que por ley le correspondía hacer para los aportes obligatorios, pero los trabajadores sí pierden, porque dejan de recibir algo que es inherente a su seguridad social. Es un derecho establecido en la Constitución, pero que por la pandemia hoy no disfrutan. El artículo 4 de ese decreto 558 dice que el ingreso base de cotización es el establecido en las normas vigentes. Y ahí, cuando habla de establecido en las normas vigentes, nos permitimos recordarle a la gente que el ingreso base de cotización en estos momentos está en discusión por demanda que nosotros planteamos hace 17 años. Para nosotros el ingreso base de cotización es el monto del aporte obligatorio, es decir, lo que nos administran. Pero los fondos, en una hábil maniobra que ya la expliqué en entrevistas anteriores, lo cobra sobre todo el salario. Algo ilógico, ¿no? Porque ellos no le administran todo el salario a ningún afiliado. ¿Cuál es el fundamento jurídico de esta decisión? ¿Por qué el gobierno tomó esa decisión? El gobierno dice que el artículo 20 de la Ley 100 del 93 define la distribución del aporte pensional, indicando que el 3% del ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración del sistema y la cobertura de los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Pues nosotros tenemos que manifestar que esta norma pues comenzó mal, porque resulta de que el artículo 20 de la Ley 100 no indica que el 3% del IBC se destinará a financiar los gastos de administración del sistema. No es verdad. El artículo 20 de la Ley 100, inciso segundo, mientras estuvo vigente, hablaba del 3.5% y no indicaba la base de liquidación, razón por la cual el gobierno tuvo que expedir un decreto reglamentario el 24 de marzo de 1994, una semana antes de que fuera expedida de que entrara en vigencia la Ley 100 del 93, para colocar la base de liquidación en el decreto 656 del 94 y decir que era el monto del aporte obligatorio. Es decir, la tasa la fijó el artículo 20, inciso segundo de la Ley 100, y el decreto reglamentario fijó la base de liquidación. ¿Sobre qué aplicaba ese 3.5? Dijo, aplíquelo sobre el monto del aporte obligatorio. ¿Y qué es el monto del aporte obligatorio? El porcentaje del salario que ellos administran. De eso se prendieron para decir que era el salario. No. Sí es el salario, pero no todo, sino el monto del aporte obligatorio. Es decir, hicieron una ligereza, la cual ha sido tolerada por la Superintendencia, Contraloría, Procuraduría y todas las CIAs. En ese orden de ideas, tenemos que decir que comienzan mal, porque si bien es cierto, ese artículo 20 es el pilar de estos gastos de administración, hoy en día fue modificado, hoy en día no existe. El gobierno nacional no puede fundamentar una norma, no puede presentar como fundamento
como motivo jurídico de una disposición, una ley que no existe. Él debe colocar que la concordancia debe ser con la ley 797 del 2003, artículo 7º, incisos segundo, tercero, noveno y 11. Eso tal vez sí puede llamar a convergencia, a concordancia, pero no un artículo que ya está derogado. Y en efecto, la ley 797 del 2003, en su artículo 7º, inciso segundo y tercero, dice que el porcentaje para gastos de administración es del 3%, que como ya vimos, es diferente al que señalaba el artículo 20, que era del 3.5. Entonces, no podemos colocar como motivo jurídico una norma que no existe, con un porcentaje que no dice, porque lo correcto es que hubieran citado la ley 797 del 2003, que esa sí habla del 3% para los gastos de administración. Igualmente, el artículo 20 de la ley 100 del 93 tampoco tiene nada que ver con la tasa del 16% para aportar al sistema general de pensiones y al sistema financiero. Ya dijimos en alguna entrevista o en todas las entrevistas que me han hecho sobre eso, que la gente no conoce. La gente piensa que el sistema general de pensiones es uno solo y mira el sistema algo así como el Palacio de San Carlos, pues, es decir, la fuente de todo un estado, en el caso del Palacio de San Carlos. Acá la gente mira como el sistema general de pensiones la fuente del tema pensional. No, el sistema general de pensiones, su matriz tiene origen en el sistema general para el tema de la seguridad social, en el sistema de seguridad social integral. Y el sistema de seguridad social integral lo componen salud, lo compone pensiones, que tiene dos regímenes, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, y lo compone un tercer sistema, que es el sistema financiero, el cual llega al sistema de seguridad social para poner a funcionar tanto el régimen de salud como el régimen de pensiones. Este tema de los gastos de administración pertenece al sistema financiero. Y en ese orden de ideas, el artículo 20 de la ley 100 nada tiene que ver con la actual tasa del 16%. Si nosotros hacemos un poquito de historia, el artículo 20 de la ley 100 habla del aporte obligatorio. Cuando habla del aporte obligatorio, el inciso primero habla del año 94, 95 y 96. Y eso quedó así hasta el 2003. Y cuando habla de gastos de administración, habla del 3.5%. Y eso más o menos sumaba el 11, el 12 y por último el 13.5%. Hoy en día, el 16 es el resultado de la expedición del decreto 4982 de 2007, que reglamenta la ley 797 del 2003, no reglamenta la ley 100 y su artículo 20. Entonces, como pueden apreciar, en cuanto a motivos jurídicos, partimos de un artículo que no existe, pasamos a otro que sí existe y tiene las connotaciones, pero la tasa del 16% no es concordante con el artículo 20, porque
el artículo 20 fue modificado en el 2003 y el decreto que fija la tasa del 16%, el 4982 es del 2007. Y entonces hasta aquí estamos demostrando que estos motivos jurídicos pues no son ciertos. Sin embargo, ahí está. Y sin embargo, pues yo no he escuchado así nadie que se refiera a este asunto. Ese artículo 4982 crea la tasa del 16% y además es en el artículo primero y además en el artículo segundo pues dice que son el 75 el patrono y el 25 el trabajador. ¿Cuál es el problema jurídico? Ya vimos los motivos y los motivos están pues bastante cojos, ¿no? Están bastante cojos. El objeto, por ejemplo, es proteger a los trabajadores y a proteger a los empresarios. Ese todavía no hemos entrado a discutirlo, pero en cuanto a la fundamentación jurídica sí está bastante deficiente. El problema jurídico, el problema principal es que, señores trabajadores, en la pandemia no hay aporte obligatorio. Así de sencillo. Los trabajadores perdieron no solo la tranquilidad, la convivencia, sino el aporte obligatorio también. También lo perdieron, ¿verdad? Entonces, pues la primer pérdida es del orden del 13% que era su aporte obligatorio. Ya no lo tiene. No lo tiene. Lo ha perdido temporalmente, pero lo ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora se aporta el 3%. Y el 3% tiene dos aportantes, es decir, la tasa es del 3%, como antes. Observe que ahora no hay aporte obligatorio, pero los gastos de administración siguen iguales, el 3%. Y además le dicen al trabajador, al empleador, hombre, ayúdele al trabajador y coloque el 75% de los gastos de administración. Y él coloca el 2.25%. Y el trabajador coloca el 0.75%. ¿Correcto? Entonces, si usted aporta 1.000.000 de pesos, el patrono coloca 22.500 pesos para los gastos de administración y el trabajador 7.500, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Y cuánto aportan entre los dos? 30.000 pesos. ¿Y cuánto aporta el del 1.000.000 de pesos con el 3% que le cobra la ley en periodo de no pandemia? 30.000 pesos también. Es decir, ya a la hora de recibir el flujo de caja, el paguito, ahí no cambia. 30.000 es en época de calma en cuanto a la pandemia y en temas de pandemia, 30.000 pesos. Lo grave, doctor Tomás Fajardo, que yo lo he entendido perfectamente. Primero, hacer claridad que yo hablé del decreto 557 y usted dice que es el 558. Segundo punto para aclarar, que yo hablé de 15 años del proceso de pensiones y el proceso jurídico usted dice que lleva 17 años, eso con claridad. Pero aquí lo grave en estos momentos de pandemia es que nos están quitando el aporte obligatorio para nuestra pensión, quedan cero. Y lo que aporta el patrón, que no es así según la ley, aporta el 2.75 para 25 para el gasto de administración y nosotros el 0.75. Es decir, menos. Pero va para gastos de administración, o sea, se lo consume, son los fondos, las sociedades administradoras, y para nosotros no hay nada de recursos para el ahorro. Así es. Entonces, y esto es sobre el decreto 558, o sea, llevamos 4 meses perdiendo el 13% a los aportes obligatorios a nuestra pensión, ¿correcto? Correcto.
Siquiera dijo eso que llevamos perdiendo porque ahora le voy a meter una cuñita. Entonces, ¿qué sucede? Entonces estamos perdiendo el 13%. Y estamos perdiendo el 13%. ¿Por qué? Porque el patrono coloca el 12%, es decir, 120 mil pesos. Y el trabajador siempre coloca el 1%. Y si gana 1 millón, pues serían 10 mil. Entonces estamos perdiendo 130 mil pesos, más 7.500 que colocamos de gastos de administración. La pérdida asciende a 137.500 en 1 millón de pesos, ¿correcto? ¿Y por qué Fajardo habla de que se pierden 7.500 por parte de los trabajadores si antes estamos pagando el 0,75, más barato? Le digo, no. ¿Cómo le parece que usted está pagando el 0,75 por algo que no está recibiendo? ¿Cómo va a pagar el 0,75 por administrar qué? Si no le están dando el aporte obligatorio, que es lo que se administra. Entonces, si el aporte obligatorio no se está entregando, ya lo vimos, el patrono no coloca el 12% y el trabajador tampoco coloca el del. Si no hay aporte obligatorio, ¿qué van a administrar? Entonces, el 0.1 es caro. ¿Por qué? Porque no tenía por qué cobrarle nada, porque nada le están administrando. Entonces, en ese orden de ideas, el perjuicio en 1 millón de pesos sería de ese orden. Si vemos ese tema, tenemos que el patrono se ahorra 120 mil pesos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero se ahorra 120 mil pesos de su 12% que le corresponde colocar y ahora no lo hace. Pero a eso hay que restarle los 22.500 que coloca para gastos de administración. El patrono gana 97.500. Es decir, el patrono gana y el trabajador pierde 137.500. Buen negocio. Pues sí, es más o menos interesante. Es buen negocio. Como ustedes pueden ver, el problema es nuevamente las comisiones de administración. Oiga, ¿cómo es de bueno eso, Ola? Eso es la maravilla, porque la pelea de nosotros es 17 años por eso. Sin embargo, ahora que usted lo ha comprendido, aunque yo sé que usted lo sabía desde antes, ahora que usted ya lo tiene incorporado en su agenda de conocimientos, ¿cómo va a decir un señor como el de liderato? O decía, porque ayer cambió de opinión, decía que esto no tiene que ver con la demanda. ¿Cómo así? Si yo estoy reclamando todas las falencias de las comisiones del cobro de las comisiones de administración, y si en el camino se me presenta una y el juez en la sentencia define que están mal liquidadas, tendrán que liquidarlas todas. Eso no es una pretensión nueva, es la misma comisión de administración que en determinado momento se cobró mal. Como por ejemplo, si al revisar las historias laborales aparecen unos aportes obligatorios mal liquidados, entonces eso nos afecta a las comisiones de administración. Y según el señor del liderato, pues tendría que presentar otra demanda para eso. No, lo importante es que el juez la reconozca, que yo en la prueba la presente. De ahí para adelante, este tema, por ejemplo, es un claro exceso de cobro de las comisiones de administración, porque en la otra, en todo lo que hemos visto, cobran de una base de liquidación que no es, y aquí cobran de un monto que no existe. Entonces creo que es más grave, pero es igual, es un cobro indebido. Entonces, en conclusión, ahora sí miremos el objeto: aliviar costos laborales a los empleadores para mantener los empleos.
Sí, claro que sí. ¿Cómo no lo va a aliviar? Mire, aquí ya vimos que lo alivia. Que vaya a mantener los empleos, no sé, no. Porque yo creo que a dónde están las investigaciones de los empleos, las bajas de la seguridad social o las altas, no existe aquí. Aquí están las normas y no hacen el seguimiento. Disminuir las cargas económicas al patrono, sí, claro. Pero al trabajador, no, se las aumentó con el perjuicio de que le quitó seguridad social. 3. Continuar contando con los gastos de invalidez y muerte. Cada aporte obligatorio mensualmente cuenta con un gasto por invalidez y sobrevivencia. Ahora no hay aporte obligatorio que garantizar. El pago de los riesgos de invalidez y sobrevivencia es la adquisición de una póliza para garantizar esos pagos en caso de muerte o de invalidez. ¿Y qué pago va a garantizar el aporte obligatorio de estos meses? Si no hay, ¿para qué voy a comprar seguros? Si no los hay, pero no lo dicen aquí que lo garantizan, no los están cobrando, señores. Los gastos, aquí mismo dicen ellos, que es para los seguros previsionales. ¿Y los seguros previsionales de qué? Si los de los meses anteriores ya fueron pagados. Entonces, mire usted que este cuadro que nos presentan como el objeto de esta situación no es cierto. Es adversa a los trabajadores. Ahora, ¿cuál sería el fundamento de la prevención? ¿Qué prevención se desprende de esto? Pues hombre, una cosa grave. Acaba de crear el gobierno nacional una novedad inconstitucional. Mire, el artículo 48 de la Constitución Nacional dice, mire aquí, no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a la seguridad social. Y resulta que el aporte obligatorio está destinado única y exclusivamente a la seguridad social, a la pensión. Las comisiones de administración están destinadas al pago de un servicio financiero que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Este artículo dice que los recursos de las instituciones de la seguridad social no se pueden destinar para fines diferentes a ella. Y aquí, ¿por qué? Los recursos para la seguridad social no se exigen, pero los financieros sí se hacen, y lo que es peor, el que tiene que reconocer los gastos para la seguridad, el que tiene que reconocer el aporte para la seguridad social, se ha desplazado a los gastos de administración a prestar la ayuda que necesita el trabajador, evadiendo su verdadera responsabilidad. Permiten entonces, como novedad, que el patrono deje de pagar el aporte obligatorio y se vaya a cumplir funciones que la ley ni la Constitución le ha asignado. Esa novedad inconstitucional presenta un problema que yo creo que ustedes, los sindicalistas, están en la obligación de poner atención. Yo en mi demanda, pues claro que lo voy a incorporar, a pesar pues de que habían personas que decían que no, pero es que yo no hago las peticiones porque me ocurra, o cambio hoy y mañana sí, no, yo lo hago las peticiones porque el proceso así las pide. Pero hay una situación muy clara. La base de liquidación
de las comisiones de administración, a partir de este momento, comienzan a generar una incertidumbre. ¿Por qué? Porque unas veces habrá aporte obligatorio y otras veces no habrá. Y entonces, si no hay aporte obligatorio, si quitan el aporte obligatorio, ¿con base en qué nos van a cobrar las comisiones de administración si esa es la base de liquidación? Casi que están insinuando que se puede cobrar comisiones de administración al cálculo, pues, a ojo. Porque el decreto 656 del 94 habla que la base de liquidación de las comisiones de administración es el monto del aporte obligatorio. Y el monto del aporte obligatorio es lo que consigna el patrono. Y si eso se puede retirar y al patrono le dice, no, venga, ayude acá a los gastos de administración, entonces esta base de liquidación queda incierta y cabría agregarle al artículo cuando haya. Es el monto del aporte obligatorio cuando haya. Porque cuando el patrono, como en esta ocasión, se desplace a apoyar los gastos de administración porque el gobierno no le exige que haga el aporte obligatorio, entonces las comisiones de administración serían señaladas a dedo, como ha sido señalada hoy. El 0,75 ¿de qué? ¿Del salario? ¿Y es que ellos nos están administrando el 0,75 del salario? No aplican la ley y fuera de eso dejan en incertidumbre el cobro y aparte de eso le permiten al patrono evadir ese pago, evadirlo entre comillas, no porque realmente la ley lo está autorizando. Aquí se nota que hay alguien detrás de la ley ayudando para que esa evasión entre comillas se haga. Aquí, señores sindicalistas, ojo con los próximos escenarios. Reforma pensional, plan de desarrollo y reforma tributaria, que es lo próximo grande que se viene. Ya ensayaron que sí se puede mandar al patrono a que pague gasticos de administración y vuelva, porque tocaron la Constitución y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Lo que decía la muchacha, le pusieron la mano en la rodilla y no dijo nada. Y el que pone la mano en la rodilla, pues sigue, ¿no? Entonces, aquí ya tantearon, a ver qué decían. Ni una voz de protesta. Ojo en las próximas reformas que les puede venir una sorpresa. Por ahora, la reclamación de las comisiones de administración mal cobradas, gracias a Dios la demanda apenas va posiblemente a entrar al debate final de pruebas, si lo conceden en los recursos, no tanto en el recurso, sino en la vía de hecho. Y bueno, allí podemos recuperar esa platica, pero lo que viene puede perfectamente venir allí. Y dicen los legisladores, no, si eso también se puede, mire que eso ayuda, y bueno, y se inventan todo un fundamento. Esa es la real situación de lo que está aconteciendo. Muy bien, doctor Tomás Fajardo, yo creo que, ojo trabajadores, ojo centrales obreras, ojo organizaciones sindicales, que con esta explicación el doctor Fajardo nos está abriendo los ojos y que nos está robando en un principio con la pandemia frente a las comisiones o a los fondos de pensiones, porque en estos momentos de pandemia con el decreto 558 del 15 de abril de 2020, el gobierno nos está arrebatando los aportes a la pensión y le está diciendo al patrono, ayúdele a pagar a las comisiones administrativas junto con el trabajador y que nos administre qué, si no nos está llegando nada a la cuenta del trabajador.
Por eso esto es importante, esta explicación, y viene más, viene la reforma pensional, viene la reforma tributaria, y ahí ya nos midieron el aceite en esta entrada y por lo tanto viene con más fuerza estas otras reformas. Muy bien, doctor Tomás Fajardo, muchas gracias por su explicación, y bueno, aquí le damos también el paso al compañero Enver. Yo quiero rematar con esta entrevista con el doctor Tomás Fajardo y con respecto a las preguntas que nos hacen a través de YouTube. O sea, para las personas que quieran continuar con el proceso, que deban consignar un correo, ¿qué deben hacer, doctor? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Agradeciendo su amabilidad. Los que quieran continuar con el proceso, yo le voy a entregar a usted todo la información para que la gente la pueda abrir en su página, ¿ya? Sin problema, y ahí viene todos los datos, dónde debe consignar, por qué debe consignar, para qué. De todas maneras, le anuncio a toda la audiencia que por expresa solitud de los amigos de Magazine del Valle, vamos a tener una charla aquí dentro de pocos días sobre unos aspectos técnicos que se están presentando a raíz de las controversias con la demanda de pensiones y que de manera exclusiva yo lo voy a hacer a través de este medio. Entonces, para que estén atentos, y allí explicaremos una gran cantidad de cosas que a lo mejor algunos no las pueden oír por los audios o por el celular, y entonces aquí lo podemos hacer de manera más extensa y más amplia, de manera que con mucho gusto lo vamos a hacer por este medio para que estén pendientes.